¿Alguna vez sentiste que tu felicidad dependía de alguien más? Que si esa persona no te llamaba, no te escribía o no estaba contigo, tu mundo se caía a pedazos. Tal vez lo has vivido en una relación, en una amistad, incluso con tu familia. Y esa sensación es devastadora, porque no importa cuánto des, cuánto te esfuerces, siempre sientes que no es suficiente. Carl Jung, uno de los grandes psicólogos de la historia, lo explicó con brutal claridad. Cuando dependes emocionalmente de otros, entregas tu poder interior. Y cuando entregas tu poder, dejas de ser tú para convertirte en un reflejo de lo que el otro quiere de ti. El problema es que la dependencia emocional no se nota al principio. Se disfraza de amor, de cariño, de necesidad normal. Te dices a ti mismo, es que lo quiero demasiado, es que sin él no sería feliz, es que si me deja no sé qué haría. Pero lo que en realidad ocurre es que estás cediendo tu centro, abandonando tu propio valor y olvidándote de quién eres. Y aquí está la verdad incómoda. Quien depende emocionalmente nunca ama de verdad, solo teme perder. Quiero que imagines esto. Una persona se siente completa, segura, consciente de su valor. Cuando se relaciona, lo hace desde la abundancia. Ama porque quiere, no porque necesita. Comparte porque elige, no porque teme quedarse solo. Ahora imagina lo contrario. Alguien que siente que sin el otro no es nada. Se aferra, se obsesiona, se anula. Cada ausencia le duele como un vacío insoportable. Eso no es amor, es dependencia. Y Jung nos mostró que la dependencia siempre lleva al sufrimiento. Y sé lo que estás pensando, pero ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo dejo de depender si lo que siento es tan fuerte? Ahí es donde entran las 6 enseñanzas que te voy a compartir hoy. 6 pasos extraídos de la psicología profunda de Carl Jung que te ayudarán a reconocer tu sombra, a cortar con los patrones que te atan y a recuperar tu poder interior. No te hablo de frases bonitas ni de consejos vacíos. Te hablo de entender tu mente desde dentro, de mirar de frente esa parte de ti que cree que necesita y descubrir que en realidad ya eres completo. Porque cuando logras esto, todo cambia. Ya no vives pendiente del celular. Ya no entregas tu paz por un mensaje, ya no aceptas menos de lo que mereces. Y lo mejor, cuando dejas de depender, tus relaciones se transforman. Ya no buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. Y cuando te relacionas desde la plenitud, atraes personas y experiencias que vibran en ese mismo nivel. En este video vas a recorrer conmigo esas 6 enseñanzas. Te lo adelanto. La cuarta es la más contraintuitiva, y si la aplicas, puede darte la mayor sensación de libertad que jamás hayas experimentado. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo teoría. Es una invitación a despertar, a soltar cadenas invisibles y a recuperar lo que siempre fue tuyo, tu poder interior. En este video no vamos a hablar de frases motivacionales vacías ni de consejos superficiales que se olvidan en una hora. Aquí vas a descubrir un mapa de 6 enseñanzas de Carl Jung que pueden cambiar para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Quiero que lo pienses como un viaje en el que iremos paso a paso desde la raíz de la dependencia emocional hasta la libertad de no necesitar nada ni a nadie para sentirte completo. Y lo haremos de una manera clara, cercana y práctica, con ejemplos cotidianos, con metáforas que vas a poder entender y con ideas que podrás aplicar desde hoy mismo. Este video tiene una promesa clara. Cuando llegues al final, tendrás una visión mucho más profunda de por qué dependes de los demás, de cómo ese patrón se ha formado en tu inconsciente y de qué necesitas hacer para romperlo. Lo que vas a escuchar aquí no es teoría abstracta, es psicología aplicada, es sabiduría que ha transformado la vida de miles de personas y que puede transformar la tuya si la dejas entrar. Porque la dependencia emocional no es un simple problema de pareja o de amistad, es un reflejo de algo mucho más profundo. La desconexión contigo mismo.
Y cuando recuperas esa conexión, todo cambia. A lo largo de estas 6 enseñanzas vas a descubrir verdades incómodas pero necesarias. Por ejemplo, vas a comprender por qué dependemos emocionalmente sin darnos cuenta, incluso cuando creemos ser libres. Vas a ver cómo la mente crea patrones de apego invisibles que nos atan a relaciones de necesidad y cómo estos patrones se repiten una y otra vez hasta que decides romperlos. Vas a aprender a cortar esa dependencia para empezar a elegir desde la plenitud, no desde la carencia, y vas a darte cuenta de que el verdadero amor no nace del miedo a perder, sino de la abundancia de ser completo. Quiero adelantarte algo para que sientas la magnitud de lo que viene. La primera enseñanza te mostrará cómo reconocer tu sombra, esa parte de ti que niegas y que, mientras siga oculta, seguirá dominando tu vida. La segunda enseñanza te abrirá los ojos a una verdad poderosa. Nadie puede darte la energía que no generas tú mismo. La tercera te enseñará a observarte sin juzgar, a mirar tus apegos con claridad. La cuarta, y aquí viene lo más impactante, es contraintuitiva, incómoda, pero absolutamente liberadora. Cuando la integres, sentirás una libertad interior que quizás nunca hayas experimentado. La quinta enseñanza te mostrará cómo volver a ti a través de prácticas que te reconectan con lo que eres de verdad. Y la sexta es la síntesis de todo, la llave final que muchos ignoran toda su vida y que, si decides tomarla, puede cambiar por completo la manera en que entiendes el amor, las relaciones y tu propia vida. Este video está diseñado como un recorrido en el que cada enseñanza se enlaza con la siguiente, como eslabones de una cadena que al final se rompe para siempre. No hay partes de relleno. Cada minuto que pases aquí será un paso más hacia esa libertad que estás buscando. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Este video es justamente eso, un espejo para que veas lo que antes estaba en la sombra. Porque cuando comprendes tu sombra, dejas de ser víctima de ella, y cuando dejas de ser víctima, empiezas a ser dueño. Si alguna vez has sentido que dependes demasiado de alguien, que tu felicidad se derrumba cuando esa persona no está, que tu vida gira alrededor de lo que otros hacen o dejan de hacer, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, no solo porque cada enseñanza se conecta con la siguiente, sino porque la última puede ser la que desbloquee todo lo que llevas tiempo buscando. Aquí vas a encontrar claridad, motivación y herramientas reales para empezar a soltar de una vez por todas la dependencia emocional y para recuperar tu poder interior. Vivimos en una época en la que se nos ha hecho creer que la plenitud está en lo externo, en tener pareja, en acumular amistades, en recibir validación constante de los demás. La expectativa es clara. Si alguien me ama, si alguien me elige, si alguien me acompaña, entonces seré feliz. Esa es la historia que repetimos una y otra vez, como si la llave de nuestra paz estuviera en manos de otra persona. Pero la realidad es mucho más dura y al mismo tiempo liberadora. Ninguna persona puede darte la paz que no has encontrado dentro de ti. Y cuando basas tu vida en la expectativa de que otro te complete, lo único que haces es entregarle tu poder. Esa es la diferencia entre expectativa y realidad. La expectativa es cuando tenga a alguien, estaré bien. La realidad es, mientras no me tenga a mí mismo, nunca estaré bien, aunque me rodee de gente. Carl Jung lo expresó con claridad cuando habló de la sombra. Aquello que no reconoces dentro de ti, buscarás proyectarlo en otros. Si no reconoces tu necesidad de seguridad, la buscarás en alguien más. Si no reconoces tu vacío, intentarás llenarlo con otra persona. Y así se crea el círculo de la dependencia. Quiero que pienses en ejemplos de tu vida o de personas cercanas. Tal vez conoces a alguien que parece no poder estar solo, que salta de una relación a otra sin darse tiempo a respirar. Por fuera dice que busca amor, pero en el fondo lo que busca es no enfrentarse a su vacío. Esa es la expectativa. Si tengo a alguien,
estaré bien. La realidad es que cada relación se convierte en una repetición del mismo patrón, porque el problema no estaba en la ausencia del otro, sino en la ausencia de sí mismo. Y aquí viene el primer reenganche poderoso. Si esperas que otro llene lo que te falta, siempre estarás en deuda. Pero si aprendes a reconocerte y a completarte, cada relación se transforma. Porque ya no buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. Y esa es la gran diferencia entre depender y elegir. La expectativa es que alguien más sea tu fuente. La realidad es que tú eres tu propia fuente, y cuanto antes lo entiendas, antes dejarás de ser rehén. Y eso es lo que vamos a desarmar aquí, paso a paso, con las 6 enseñanzas de Jung. Cada una de ellas es un golpe contra esas falsas expectativas. Y cada una es un recordatorio de la realidad que muchas veces no queremos aceptar. No necesitas a nadie para estar completo. Quédate porque lo que viene ahora no es solo un discurso, es un espejo. Un espejo en el que verás con claridad cuáles son esas expectativas que te atrapan y cómo se rompen cuando despiertas. Porque en el momento en que entiendes la diferencia entre lo que esperabas y lo que realmente es, empiezas a caminar hacia tu libertad interior. Y esa libertad es lo que hará que nunca más dependas emocionalmente de nadie. ¿Quieres que siga y expanda ahora el cuerpo con la primera de las 6 enseñanzas de Jung, trabajándola de la misma manera extensa con storytelling, expectativas versus realidad y mini hooks de retención? Enseñanza 1. Reconoce tu sombra. Carl Jung afirmó una de las frases más poderosas de la psicología moderna: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y cuando hablamos de dependencia emocional, esta frase se vuelve un espejo directo, porque la dependencia no es una elección consciente que decimos, quiero sufrir, quiero ser rehén de alguien. No. La dependencia es un patrón inconsciente, una sombra que se esconde detrás de tus emociones y que te empuja, sin que te des cuenta, a entregar tu poder a otra persona. Aquí está el primer gran secreto. La dependencia no empieza en la relación, empieza dentro de ti, mucho antes. Empieza cuando niegas algo de ti mismo, cuando no quieres aceptar tu soledad, cuando no quieres ver tu inseguridad, cuando intentas ocultar tu miedo a no ser suficiente. Todo eso forma parte de tu sombra. Y la sombra, cuando no la reconoces, gobierna. La expectativa es la siguiente. Creemos que el amor será la medicina para ese vacío. Creemos que si alguien llega y nos ama, esa inseguridad desaparecerá. Decimos, cuando tenga pareja, estaré bien. Cuando me quieran, por fin me sentiré valioso. Pero la realidad es mucho más dura. Ninguna persona puede llenar lo que tú no has querido mirar. Puedes tener la relación más intensa del mundo, puedes recibir mensajes de amor cada día y aún así sentir que algo falta. Porque lo que falta no es el otro, lo que falta es la reconciliación contigo mismo. Y aquí viene el problema. Mientras no mires tu sombra, la proyectarás. La proyectarás en cada relación, en cada amistad, en cada vínculo. Es como si llevaras dentro un agujero y todo lo que entra se va filtrando por él. Pides más, reclamas más, dependes más, y aún así nunca es suficiente. ¿Te ha pasado? ¿Te has visto en ese lugar en el que el otro te da, pero sientes que no alcanza? Esa es la sombra en acción. Jung explicaba que la sombra no es algo malo, no es tu enemigo. La sombra es simplemente lo que no has aceptado, y cuanto más la rechazas, más crece. Es como un niño interior que golpea la puerta con fuerza. Cuanto más lo ignoras, más grita. Pero si te atreves a abrir la puerta y mirarlo, deja de gritar. Esa es la clave de esta primera enseñanza. Atreverte a reconocer tu sombra. Pongamos un ejemplo real. Imagina a alguien que no soporta estar solo. Termina una relación y en cuestión de semanas ya está en otra. Por fuera dice, me enamoro fácil, soy alguien que ama intensamente.
Pero en el fondo, lo que ocurre es otra cosa. Esa persona no soporta el silencio de su propia compañía. No es amor, es miedo. Y mientras ese miedo no sea reconocido, seguirá repitiendo el mismo patrón, una y otra vez, con distintas caras, pero el mismo final. Dependencia, sufrimiento, vacío. Ahora imagina el contraste. Una persona que también siente ese miedo, pero decide mirarlo de frente. Se da permiso para estar sola, aunque duela. En lugar de buscar desesperadamente otra relación, se sienta en su incomodidad y la observa. Reconoce: sí, me da miedo estar conmigo, me siento inseguro sin alguien, pero voy a atravesarlo. Ese acto de valentía cambia todo, porque en el mismo momento en que reconoces tu sombra, ya no estás bajo su dominio. Sigues sintiendo miedo, pero ahora lo ves, y lo que ves deja de tener el mismo poder sobre ti. Aquí quiero que hagas un ejercicio mental. Piensa en una situación de tu vida donde dependiste demasiado de alguien. Tal vez revisabas el celular cada 5 minutos esperando un mensaje. Tal vez te angustiabas cuando no respondía. Tal vez aceptabas cosas que no querías solo por miedo a que se fuera. Ahora, con calma, pregúntate, ¿qué había detrás de ese comportamiento? ¿Qué parte de ti estabas intentando ocultar? Miedo a estar solo, sensación de no ser suficiente, inseguridad sobre tu propio valor. Ese es el inicio de reconocer tu sombra. La sombra se manifiesta en frases como: sin ti no soy nada, te necesito para vivir, si me dejas, me muero. Y aquí está lo revelador: ninguna de esas frases es verdad. Son expresiones de la parte de ti que no ha aprendido a sostenerse sola, y mientras no lo reconozcas, vivirás esclavo de esas palabras. Pero el día que te atreves a decir: sí, una parte de mí cree eso, pero no es toda la verdad, empiezas a cortar las cadenas. Jung también hablaba de la individuación, ese proceso en el que poco a poco integramos las partes ocultas de nosotros mismos. Y la sombra es el primer paso. Sin integración de la sombra no hay libertad, porque no puedes construir tu vida ignorando la mitad de ti. Necesitas abrazar también tu inseguridad, tu miedo, tu soledad. Y aquí viene lo paradójico. Cuando aceptas esas partes, dejan de controlarte. Cuando dices: sí, me da miedo estar solo, ya no huyes de la soledad. Cuando dices: sí, me siento inseguro a veces, ya no buscas desesperadamente que alguien te valide. La sombra, al ser reconocida, pierde poder. Y quiero que notes algo importante. Reconocer la sombra no significa quedarte atrapado en ella. No es decir: así soy, siempre seré dependiente. No, reconocer la sombra es el inicio de la transformación, porque lo que aceptas puedes trabajar, lo que niegas te controla. Te dejo con una imagen para que la guardes en tu mente. Imagina que caminas por una habitación oscura. Algo se mueve y sientes terror, pero de pronto enciendes una linterna y ves que no era un monstruo, era una silla mal puesta. Eso es la sombra. En la oscuridad parece inmensa, en la luz se vuelve manejable. Tu tarea es encender la linterna de la conciencia. Ahora te adelanto lo que viene. No basta con reconocer tu sombra si no aprendes a sostener tu energía. Porque aunque descubras cuál es tu vacío, si sigues esperando que alguien más lo llene, volverás al mismo círculo. En la siguiente enseñanza vas a descubrir por qué nadie puede darte lo que no has aprendido a darte tú mismo y cómo empezar a cambiar eso desde hoy. Y cuando lo entiendas, sentirás un nivel de libertad que jamás imaginaste. Enseñanza 2. Hazte responsable de tu energía. Carl Jung decía que nadie puede salvarte de ti mismo, excepto tú. Y esta enseñanza toca directamente esa verdad. Nadie puede darte la energía emocional que no aprendes a darte a ti mismo. Aquí está la trampa de la dependencia, cuando crees que el otro es tu fuente, que su amor te completa, que su atención te sostiene.
que su compañía es lo único que te da sentido. Y esa creencia, aunque parece romántica, es el inicio del sufrimiento, porque cada vez que entregas tu bienestar a alguien más, te conviertes en su rehén, y tarde o temprano, esa persona no podrá darte lo que esperas, y tú caerás en la frustración. La expectativa es clara. Cuando me quiera, estaré bien. La realidad es brutal. Mientras no aprendas a sostenerte tú, el otro nunca podrá darte paz. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede ser responsable de llenar los vacíos de otro, ni tu pareja, ni tus amigos, ni tu familia. Todos pueden acompañarte, pero ninguno puede cargarte. Piensa en esto. Si un vaso está roto en el fondo, por más agua que le eches, siempre se vaciará. Puedes llenarlo una y otra vez, pero el agua se escapará por la grieta. Así somos cuando no nos hacemos responsables de nuestra energía. Podemos recibir amor, cariño, atención, pero si nuestra base está rota, nada alcanza. El problema no está en la cantidad de agua, sino en el vaso. Y el vaso eres tú. Un ejemplo cotidiano. Alguien que cada vez que discute con su pareja siente que el mundo se derrumba. ¿Por qué? Porque su energía depende por completo del estado de esa relación. Si la pareja está bien, él está bien. Si la pareja está mal, él se siente perdido. Esa es una vida colgada de un hilo. Ahora piensa en alguien que, aunque discuta, sabe que su centro no se tambalea porque ha aprendido a sostenerse. Esa persona puede atravesar la tormenta sin hundirse, porque su energía no depende de lo externo, sino de lo que cultiva dentro. Aquí viene una de las lecciones más duras. Mientras sigas esperando que alguien venga a salvarte, seguirás siendo víctima. Porque siempre habrá un momento en el que esa persona falle y tú volverás al vacío. El cambio ocurre cuando dices, yo soy el responsable de mi energía, nadie más. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? Empieza con cosas simples. En lugar de esperar que alguien te motive, crea hábitos que te den energía. En lugar de esperar que alguien te calme, aprende a respirar y regular tus emociones. En lugar de esperar que alguien te acompañe siempre, invierte tiempo en conocerte y disfrutar tu soledad. Jung hablaba del proceso de individuación, el viaje hacia convertirte en un ser completo, y parte de ese viaje es cortar la expectativa infantil de que alguien vendrá a cuidarte como lo hacían tus padres. Esa ilusión debe morir para que nazca tu madurez, porque mientras vivas esperando que otro cargue con tu vida, nunca serás libre. Quiero que pienses en una metáfora. Imagina que tu energía es un fuego. Si dependes de otro, vives esperando que alguien más venga a encenderlo. A veces lo hacen y te sientes bien, pero cuando se van, tu fuego se apaga. Ahora imagina que aprendes a encender tu propio fuego. Puede que otros vengan y te den más leña, y eso suma, pero aunque se vayan, el fuego sigue encendido. Esa es la diferencia entre depender y ser responsable. Un caso real. Marta siempre buscaba en sus amigos apoyo para todo. Si tenía un mal día, necesitaba que la escucharan. Si se sentía insegura, necesitaba que la validaran. Si estaba sola un sábado, necesitaba que alguien saliera con ella. Un día, cansada de sentirse vacía cada vez que no tenía compañía, decidió cambiar. Empezó a escribir cada noche lo que había logrado por sí misma, por pequeño que fuera. Poco a poco, descubrió que podía sostenerse. Sus amigos seguían ahí, pero ya no eran su muleta. Y curiosamente, cuando dejó de exigir tanto, sus relaciones se volvieron más sanas. Y aquí aparece algo interesante. Cuando aprendes a sostener tu propia energía, las personas que llegan a tu vida ya no son salvadores, son compañeros. Ya no necesitas, eliges. Y elegir desde la plenitud es infinitamente más poderoso que elegir desde la carencia. Porque quien llega a ti ya no es una prótesis emocional, sino un complemento. Ahora, sé que aquí surge la pregunta, ¿pero entonces no necesito a nadie?
La respuesta no es que no necesites, sino que no dependes. Es muy distinto. Las relaciones siguen siendo importantes, siguen nutriendo, siguen siendo hermosas, pero ya no las buscas para tapar un vacío, sino para compartir una plenitud. Y esa diferencia lo cambia todo. Quiero dejarte con un ejercicio. Observa durante una semana cuántas veces buscas afuera lo que podrías darte tú. ¿Esperas mensajes para sentirte querido? ¿Esperas invitaciones para sentirte acompañado? ¿Esperas validación para sentirte capaz? Cada vez que lo hagas, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo puedo darme esto yo ahora mismo? Al principio parecerá raro, pero con el tiempo se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, la dependencia empieza a morir. Y aquí va el reenganche. Reconocer tu sombra es el primer paso y hacerte responsable de tu energía es el segundo. Pero aún queda algo clave: aprender a observarte sin juzgar. Porque de nada sirve ver tu sombra o asumir tu energía si sigues criticándote por sentir lo que sientes. En la siguiente enseñanza descubrirás cómo la autoobservación consciente puede cortar la dependencia en su raíz. Y cuando lo entiendas, será como si encendieras una linterna en la oscuridad de tu mente. Enseñanza 3. Aprende a observarte sin juzgar. Carl Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y este despertar del que hablaba comienza con la capacidad de observarte a ti mismo. Pero no cualquier observación, una observación sin juicio. ¿Por qué? Porque la dependencia emocional no solo se alimenta de la sombra que niegas o de la energía que delegas en otros. También se alimenta de tu incapacidad de mirar lo que sientes con compasión. Si cada vez que notas tu apego te castigas con frases como «soy débil», «no tengo remedio», «nunca cambiaré», lo único que haces es reforzar el ciclo. Aquí está la expectativa con la que vivimos. Creemos que cambiar es eliminar lo que sentimos. Creemos que para no depender emocionalmente hay que arrancar de raíz el miedo a la soledad, la inseguridad o la necesidad. Y nos decimos: cuando deje de sentir esto, seré libre. Pero la realidad es otra. No se trata de dejar de sentir. Se trata de aprender a mirar lo que sientes con la distancia justa para que no te controle. La libertad no viene de matar la emoción, viene de dejar de ser esclavo de ella. Piensa en esto. Imagina que estás viendo una película. Si te olvidas de que es una película, vives atrapado en la historia. Sufres, lloras, te angustias como si fueras el protagonista. Pero si recuerdas que es una película, puedes observarla con otra perspectiva. No dejas de emocionarte, pero ya no te domina. Lo mismo ocurre con tus pensamientos y emociones. Si te identificas con ellos, te atrapan. Si aprendes a observarlos, los reconoces como lo que son: experiencias pasajeras, no verdades absolutas. El problema es que la mayoría vivimos dentro de nuestros pensamientos como si fueran nosotros. Creemos que soy mi miedo, soy mi apego, soy mi vacío. Y cuanto más nos identificamos, más fuertes se vuelven. Jung lo llamó inflación del yo. El ego se confunde con lo que siente y pierde perspectiva. La práctica de observarte sin juzgar es la herramienta para recuperar esa perspectiva. Ejemplo cotidiano. Supongamos que estás en una relación y notas que revisas el celular cada 5 minutos esperando un mensaje. Si no sabes observarte, simplemente actúas. Revisas compulsivamente, sientes ansiedad, te frustras si no llega nada. Pero si aprendes a observarte, ocurre algo distinto. Te ves a ti mismo con el celular en la mano y piensas: ah, aquí está mi ansiedad hablando, aquí está mi miedo a no ser suficiente. En ese instante ya no eres el miedo, eres el observador del miedo. Y ese pequeño cambio lo transforma todo. Aquí está el loop emocional. Mientras no te observes, tu sombra dirige tu vida. En cuanto te observas, empieza a perder fuerza. Porque ya no actúa en automático, ahora la estás iluminando. Jung
Decía que el acto de observar con conciencia es el inicio de la transformación. Y quiero aclarar algo importante. Observarte sin juzgar no significa justificar todo. No se trata de decir, así soy, ¿qué le voy a hacer? No. Se trata de crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es libertad, porque cuando te observas puedes elegir. Si no te observas, solo reaccionas. Te comparto una metáfora. Imagina que tus emociones son como un río. Si te lanzas al agua sin saber nadar, la corriente te arrastra. Eso es vivir sin conciencia, reaccionando a cada impulso. Pero si aprendes a sentarte en la orilla y observar el río, ves cómo fluye, cómo cambia, cómo nada se queda quieto. Ese es el poder de la observación. Te saca de la corriente y te coloca en la orilla. Desde allí ya no te hundes. Un caso real. Daniel era un hombre que siempre se sentía ansioso en sus relaciones. Cada vez que su pareja salía con amigos, él sentía celos, miedo, inseguridad. Y cada vez que eso ocurría, explotaba, discutía, reclamaba, exigía. Hasta que un día en terapia aprendió a observar. La próxima vez que sintió celos, en lugar de reaccionar, se detuvo y pensó, aquí está mi miedo de quedarme solo otra vez. Esa simple frase cambió el rumbo, porque en lugar de proyectar su miedo en la pareja, lo reconoció como propio. La ansiedad no desapareció de inmediato, pero dejó de controlarlo. Y aquí entra algo esencial. El juicio es enemigo de la observación. Cada vez que te juzgas, cierras la puerta al aprendizaje, porque el juicio te pone en modo castigo, no en modo transformación. Cuando piensas, qué patético soy por necesitar a alguien, estás reforzando la herida. Pero cuando piensas, necesito a alguien, y eso muestra una parte de mí que debo mirar, ya estás sanando. El lenguaje que usas contigo mismo es la clave para liberar la dependencia. Quiero proponerte un ejercicio simple. La próxima vez que te sientas atrapado en la ansiedad por otra persona, no huyas de la emoción ni te castigues por sentirla. Siéntate en silencio y escríbelo en una hoja. Escribe lo que sientes como si fueras un narrador. Siento miedo de que no me llame. Siento vacío cuando no responde. Siento inseguridad de no ser suficiente. Escríbelo sin filtros, sin adornos. Ese acto es observación pura. Y cuando termines, míralo con calma. Te darás cuenta de que lo que parecía un monstruo es simplemente una experiencia que se puede gestionar. Aquí está lo hermoso. Cada vez que practicas la observación sin juicio, tu poder interior crece. Te das cuenta de que no eres tu ansiedad, no eres tu apego, no eres tu vacío. Eres mucho más grande que eso. Y esa conciencia es el inicio de la verdadera libertad emocional. Reenganche. Ya has visto cómo reconocer tu sombra y cómo hacerte responsable de tu energía. Ahora, con la observación consciente, estás aprendiendo a no identificarte con tus emociones. Pero falta algo que puede cambiar el juego por completo: la relación con la soledad. Porque aunque observes, aunque te hagas responsable, si huyes constantemente de la soledad, la dependencia seguirá encontrando un camino. En la siguiente enseñanza descubrirás por qué la soledad no es un castigo, sino la maestra más poderosa que puede liberarte de depender de otros. Y aunque suene duro, te prometo que será una de las revelaciones más transformadoras de tu vida. Enseñanza 4. Abraza la soledad como maestra. De todas las enseñanzas que Jung nos dejó para liberarnos de la dependencia emocional, esta quizás sea la más contraintuitiva y también la más poderosa. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a temer a la soledad como si fuera una condena. Desde pequeños nos dicen que estar solos es estar incompletos, que la verdadera felicidad solo se encuentra en compañía. Crecemos con la expectativa de que, cuando tenga pareja, seré feliz. Cuando tenga amigos, me sentiré aceptado. Cuando tenga a alguien a mi lado, no sentiré este vacío.
Pero la realidad es que muchas veces, ni siquiera rodeados de gente, logramos apagar ese vacío. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la ausencia del otro, sino la desconexión contigo mismo. La expectativa es clara. La soledad es sinónimo de fracaso, abandono, vacío. La realidad, si aprendes a mirarla desde otra perspectiva, es transformadora. La soledad es el espacio fértil donde puedes encontrarte contigo mismo. Es la habitación silenciosa donde tu voz interior, esa que siempre callas con ruido externo, puede finalmente hablar. Carl Jung decía que quien mira hacia adentro, despierta. Y el mirar hacia adentro solo ocurre en soledad. Cuando estás rodeado de estímulos, de ruido, de distracciones, tu inconsciente sigue dormido. Pero en el silencio, en el vacío, empiezas a escuchar lo que de verdad ocurre en ti. Y aunque al inicio puede ser incómodo, ese es el primer paso hacia tu libertad. Quiero que lo pienses con esta metáfora. La soledad es como una sala oscura. Al principio entras y sientes miedo porque no ves nada, porque no sabes qué vas a encontrar. Pero si te quedas lo suficiente, tus ojos se acostumbran y empiezas a distinguir formas, luces, detalles que antes no veías. Eso mismo ocurre contigo. Al principio, cuando estás solo, lo único que sientes es vacío, incomodidad, ansiedad. Pero si permaneces y no huyes, poco a poco empiezas a ver lo que de verdad hay en tu interior. Tus sueños, tus heridas, tu fuerza. El problema es que la mayoría nunca se queda lo suficiente. En cuanto aparece la incomodidad, buscamos escapar, encendemos la televisión, salimos corriendo a buscar a alguien, llenamos el silencio con notificaciones. Esa es la huida que alimenta la dependencia. Pero si logras resistir el impulso de escapar, si logras permanecer en la incomodidad de la soledad, algo cambia. Descubres que no era un castigo, sino una oportunidad de conocerte. Ejemplo real, Ana siempre había tenido pareja. Desde los 15 años nunca estuvo más de una semana sola. Cuando terminó su última relación, sintió que el mundo se le venía abajo. Durante meses buscó desesperadamente a alguien nuevo, pero no funcionaba. Hasta que un día decidió detenerse. Pasó sus primeros fines de semana sola, llorando, sintiendo el vacío. Pero poco a poco, en ese silencio, empezó a recordar lo que le gustaba: pintar, leer, caminar sin prisa. Descubrió que su soledad no era abandono, era espacio para reconectarse. Con el tiempo, esa etapa se convirtió en una de las más fértiles de su vida. Aquí está la clave. Lo que más temes es lo que más te libera. Y la soledad, cuando la abrazas, se convierte en un espejo limpio. Te muestra tu sombra, te muestra tus miedos, pero también te muestra tu valor. En soledad, descubres que puedes sostenerte, que puedes crear, que puedes disfrutar sin necesitar siempre la compañía de alguien más. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia convertirte en un ser completo. Y ese camino pasa necesariamente por la soledad. Porque en soledad dejas de actuar para otros, dejas de fingir, dejas de buscar aprobación. En soledad no tienes que demostrar nada. En soledad eres tú, sin máscaras. Y solo cuando aprendes a ser tú en soledad, puedes ser auténtico en compañía. Quiero que lo pienses así. Si no sabes disfrutar tu propia compañía, nunca sabrás disfrutar verdaderamente la compañía de otro, porque siempre estarás usándolo para escapar de ti mismo. Pero cuando aprendes a estar bien contigo, entonces cada relación se convierte en elección, no en necesidad. Ya no buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. Y esa es la base de cualquier relación sana. Ejercicio práctico. La próxima vez que sientas la urgencia de llamar a alguien solo para no sentirte solo, haz lo contrario. Quédate contigo. Apaga el celular, siéntate en silencio, respira. Sí, al principio será incómodo. Sí, escucharás tus pensamientos más oscuros. Pero si permaneces,
vas a descubrir algo, que no te mueres, que no eres débil, que en ese silencio hay una fuerza que siempre estuvo ahí. Y cuanto más practiques esto, más te darás cuenta de que no necesitas huir de ti. La soledad, además, es un laboratorio. En ella puedes experimentar, crear, descubrir pasiones. Muchos de los grandes descubrimientos, obras de arte, escritos y revelaciones espirituales ocurrieron en soledad, porque es ahí donde la mente se expande sin distracciones. Tal vez no seas artista ni científico, pero tu vida también puede florecer si usas la soledad como semilla. Aquí viene un loop emocional importante. La próxima vez que sientas soledad, recuerda que no es un castigo, es un llamado. Es tu inconsciente pidiéndote atención. Si lo rechazas, seguirá doliendo. Si lo aceptas, te transformará. Y quiero dejar claro algo. Abrazar la soledad no significa aislarte del mundo. No se trata de cortar relaciones ni de vivir encerrado. Se trata de dejar de temer al espacio contigo mismo. Se trata de que ya no uses la compañía como anestesia. Puedes tener relaciones, puedes compartir, pero ya no huyes de la soledad. La integras como parte de tu vida. Cuando logres esto, la dependencia pierde gran parte de su poder. Porque lo que antes era una amenaza, ahora es un aliado. Lo que antes era un vacío, ahora es un refugio. Y esa transformación es lo que convierte a la soledad en tu maestra. Reenganche. Ahora que sabes que la soledad no es tu enemiga, sino tu aliada, necesitas dar un paso más, aprender a nutrirte desde dentro. Porque abrazar la soledad es el inicio, pero si no cultivas lo que te conecta contigo, corres el riesgo de volver a buscar validación afuera. En la siguiente enseñanza descubrirás cómo llenar tu vida de prácticas y hábitos que te devuelvan a tu centro para que cada día sea una afirmación de tu valor interior. Enseñanza 5. Cultiva lo que te conecta contigo. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y despertar significa reconectarte con aquello que te devuelve a ti mismo. Porque no basta con reconocer tu sombra, hacerte responsable de tu energía u observarte sin juzgar. No basta con aprender a abrazar la soledad. Todo eso es fundamental, pero si no cultivas lo que de verdad te conecta contigo, volverás a caer en la misma trampa, buscar afuera lo que no cultivas adentro. La expectativa es esta. Creemos que la felicidad viene de afuera, de lo que otros nos dan, de lo que el mundo nos ofrece. Esperamos que alguien nos haga sentir valiosos, que un logro externo nos dé sentido, que una relación nos dé alegría. Pero la realidad es otra. La plenitud verdadera solo aparece cuando aprendes a generar energía, sentido y disfrute desde dentro. Cuando inviertes tiempo en aquello que te alimenta, en lo que expande tu ser, en lo que despierta tu creatividad y tu calma, dejas de ser un mendigo emocional y te conviertes en fuente. Piénsalo así. Si no cultivas nada en tu interior, te conviertes en un terreno árido. Cada vez que llueve, florece un poco. Cuando deja de llover, vuelve al vacío. Esa es la vida de quien depende siempre de otros. Ahora, imagina que decides sembrar y regar tu propio jardín. Puede que a veces llueva y eso ayude, pero incluso en sequía, tu jardín sigue vivo porque lo nutres desde dentro. Esa es la diferencia entre depender y conectarte contigo mismo. ¿Qué significa en lo concreto cultivar lo que te conecta contigo? Significa invertir tiempo en actividades, prácticas y hábitos que te recuerden quién eres, que te devuelvan a tu centro, que te hagan sentir vivo, aunque no haya nadie a tu lado. Puede ser arte, deporte, escritura, meditación, lectura, caminar en la naturaleza, crear proyectos propios. No importa cuál sea, lo que importa es que sea tuyo. Algo que no dependa de la aprobación de nadie, algo que no se derrumbe si alguien se va. Ejemplo real. Laura siempre había definido su valor a partir de sus relaciones. Cuando estaba en pareja, se sentía feliz. Cuando estaba sola, caía en depresión. Un día, su terapeuta le dijo, ¿qué cosas disfrutas hacer solo por ti, sin que nadie te valide?
Laura se quedó en silencio. No tenía respuesta. Había vivido tanto tiempo girando alrededor de los demás que había olvidado qué le gustaba. Decidió empezar probando cosas, retomó la pintura, volvió a bailar, salió a caminar escuchando música. Poco a poco, algo cambió. Descubrió que podía tener momentos de plenitud sin depender de que nadie estuviera con ella. Y esa reconexión le devolvió algo más valioso que cualquier relación: el sentido de ser ella misma. Aquí está lo profundo. Cuando cultivas lo que te conecta contigo, ya no buscas a otros para llenar un vacío, los buscas para compartir tu abundancia, y las relaciones cambian radicalmente. Porque cuando eres fuente, atraes a quienes también lo son. Cuando eres mendigo, atraes a quienes se aprovechan de tu carencia. Jung hablaba del sí mismo como el centro unificador de la personalidad, el núcleo donde se integran todas las partes de lo que somos. Cultivar lo que te conecta contigo es precisamente eso: alimentar tu sí mismo. Es recordarte cada día que eres mucho más que tus apegos, que tu historia, que tu ansiedad, que dentro de ti hay creatividad, fuerza, intuición, propósito, y cada vez que alimentas esas partes, tu centro se fortalece. Metáfora: imagina que tu vida es como un fuego. Si todo tu fuego depende de que alguien más te dé leña, cuando esa persona se va, te apagas. Pero si cada día recoges tu propia leña, tu arte, tu deporte, tu escritura, tu silencio, tu fuego sigue encendido. Y cuando alguien llega, no es para encenderte, sino para disfrutar del calor contigo. Esa es la diferencia entre depender y compartir. Un ejercicio que puedes empezar hoy mismo. Haz una lista de 10 cosas que disfrutas hacer solo por ti, sin necesidad de validación externa. No importa si son grandes o pequeñas: cocinar, leer, dibujar, bailar, meditar, escribir, aprender algo nuevo. Elige al menos una cada día. Practícalo con disciplina, como si fuera un compromiso sagrado, y obsérvate. Con el tiempo, empezarás a notar que tu energía ya no depende tanto de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Aquí está el loop emocional. Cuando no cultivas nada dentro, cada ausencia afuera se siente como un abismo. Pero cuando cultivas dentro, cada ausencia afuera se convierte en espacio fértil. En lugar de vacío, sientes oportunidad. En lugar de desesperación, sientes calma. Esa es la magia de nutrirte a ti mismo. Caso real. Marcos siempre decía que sin amigos no podía vivir. Cada fin de semana dependía de tener planes sociales, y cuando no los tenía, se hundía en tristeza. Un día, decidió probar algo distinto: usar esos fines de semana para sí mismo. Empezó a entrenar, a escribir, a aprender guitarra. Lo que al principio parecía aburrido se convirtió en su fuente de energía. Al cabo de un año, ya no sentía ansiedad si un plan se cancelaba, porque él ya tenía un plan con el más importante: consigo mismo. Quiero que te lleves esta idea: si no tienes algo propio que te conecte, siempre serás rehén de lo ajeno. Y lo más curioso es que, cuando inviertes en ti, los demás lo perciben. Te vuelves más atractivo, más interesante, más magnético, porque nada es más poderoso que alguien que irradia plenitud desde dentro. Reenganche. Y aquí llegamos a la penúltima clave. Ya has visto cómo reconocer tu sombra, cómo hacerte responsable de tu energía, cómo observarte sin juzgar, cómo abrazar la soledad y cómo nutrirte desde dentro. Pero aún falta la enseñanza más importante, la síntesis de todas, la que transforma tu manera de elegir relaciones para siempre, porque no basta con estar completo. Necesitas aprender a elegir desde la plenitud, no desde la carencia. Esa es la verdadera libertad, y es lo que descubrirás en la última enseñanza. Enseñanza 6. Elige desde la plenitud, no desde la carencia. Todas las enseñanzas anteriores conducen a este punto.
reconocer tu sombra, hacerte responsable de tu energía, observarte sin juzgar, abrazar la soledad y nutrirte desde dentro son pasos esenciales. Pero si quieres dejar atrás para siempre la dependencia emocional, necesitas integrar la lección final. Elegir desde la plenitud, no desde la carencia. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aquí hay una verdad profunda. Mientras sigas eligiendo relaciones desde la necesidad de que alguien llene tus vacíos, nunca elegirás de verdad. No eliges, te aferras, no amas, dependes, no compartes, mendigas, y la consecuencia es siempre la misma: dolor, frustración, desgaste. La expectativa es clara. Si estoy con alguien, seré feliz. Si alguien me elige, entonces valgo. Si tengo compañía, ya no sentiré vacío. Esa es la narrativa con la que crecimos, reforzada por películas, canciones, cultura. Pero la realidad es otra. Ninguna relación puede salvarte de ti mismo. Y cuando entras en un vínculo esperando ser salvado, ya lo has condenado al fracaso. La verdadera libertad llega cuando aprendes a estar completo por ti mismo. Y desde ese estado, eliges con quién compartir tu vida. Ya no buscas muletas, ya no buscas prótesis emocionales. Buscas compañeros de viaje, personas que sumen a tu camino, no que lo definan. Ese es el giro radical. Pasas de necesito estar con alguien para no sentirme vacío a comparto mi plenitud porque quiero, no porque necesito. Piensa en esto. Alguien que elige desde la carencia se conforma con migajas, tolera malos tratos, se queda en relaciones que no le nutren, acepta menos de lo que merece. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la soledad, miedo a no encontrar a nadie más, miedo a enfrentarse a sí mismo. Ahora piensa en alguien que elige desde la plenitud. Esa persona no tiene miedo a estar sola, no busca aprobación, no necesita validación constante. Entonces, cuando entra en una relación, lo hace desde la libertad. Y esa libertad se siente en cada gesto. Puede amar intensamente sin perderse a sí misma. Puede dar sin miedo porque no espera que el otro la complete. Aquí hay una metáfora poderosa. Imagina que eres un vaso vacío. Cada relación que tienes, la usas para que te llenen. A veces te llenan un poco, otras veces casi nada, y siempre estás en ansiedad porque dependes de lo que los demás viertan en ti. Ahora imagina que eres un vaso lleno. Ya no esperas que alguien te complete porque ya estás completo. Quien llega puede aportar más agua, más sabor, más matices, pero si se va, tú sigues lleno. Esa es la diferencia entre elegir desde la carencia y elegir desde la plenitud. Caso real, Roberto siempre había elegido parejas por miedo. Se quedaba con personas que no lo trataban bien solo por no quedarse solo, hasta que un día, después de un proceso personal, decidió parar. Pasó meses trabajando en sí mismo, descubriendo pasiones, sanando heridas, aprendiendo a estar bien solo. Cuando volvió a entrar en una relación, la diferencia fue total. Ya no estaba ahí por miedo, estaba porque quería. Y lo curioso es que esa fue la primera vez que experimentó un amor sano, porque no había dependencia, había elección consciente. Y aquí está la clave. Elegir desde la plenitud no significa que nunca sientas apego o necesidad. Somos humanos, y las emociones siempre estarán ahí. La diferencia es que ya no te gobiernan. Puedes reconocerlas, pero no te defines por ellas. Puedes sentir el deseo de compañía, pero no lo confundes con necesidad. Y desde esa claridad, tus decisiones cambian. Quiero que te hagas esta pregunta cada vez que te relaciones. ¿Estoy eligiendo desde el miedo a estar solo o desde la alegría de compartir mi plenitud? Esa pregunta es un filtro poderoso, porque el miedo siempre lleva al apego y la plenitud siempre lleva a la libertad. Ejercicio práctico. La próxima vez que inicies o evalúes una relación, escribe en una hoja 2 columnas. En la primera, anota qué te da miedo perder si esa persona no está.
En la segunda, escribe qué disfrutas compartir con esa persona. Si la primera columna es más larga, probablemente estás eligiendo desde la carencia. Si la segunda pesa más, estás eligiendo desde la plenitud. Hazlo con honestidad brutal. Te dará más claridad que 1000 consejos. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como la integración de todas tus partes en un todo. Y la plenitud es precisamente eso: aceptar tu sombra, sostener tu energía, observar tus emociones, abrazar tu soledad y nutrirte desde dentro. Cuando integras todo eso, llegas a este punto final. Ya no eliges para tapar vacíos, eliges para compartir tu abundancia. Y en ese estado, las relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en alas. Aquí va un loop emocional importante. Cuando eliges desde la plenitud, incluso si la relación termina, no te destruyes. Te duele, sí, pero no te derrumbas, porque tu centro sigue intacto. Y esa es la diferencia entre alguien que depende y alguien que elige. La dependencia destruye. La plenitud sostiene. Imagina por un momento cómo sería tu vida si empezaras a elegir todo desde la plenitud. Tus parejas, tus amistades, tus proyectos. No porque los necesites para no sentirte vacío, sino porque realmente quieres compartir lo que ya eres. Tu vida cambiaría por completo. Y lo más poderoso, atraerías a personas en el mismo nivel. Porque la abundancia atrae abundancia, la carencia atrae carencia. Aquí está el cierre de esta enseñanza. Elige desde la plenitud, no desde el miedo, no desde el vacío, no desde la necesidad. Esa es la verdadera libertad emocional. Y cuando logras esto, no solo dejas de depender de nadie, sino que empiezas a vivir con una autenticidad que se siente en cada aspecto de tu vida. Reenganche final. Ahora que has recorrido las 6 enseñanzas, es momento de integrarlas y darles un sentido completo. Y para eso necesitamos cerrar este viaje con una reflexión profunda. ¿Qué significa realmente no depender de nadie? En la otra, vamos a conectar todas estas piezas y dejarte con un mensaje final que puede convertirse en el inicio de tu nueva manera de vivir. Quédate, porque lo que viene ahora es el broche de oro de todo este camino. Has llegado hasta aquí y eso ya dice mucho de ti. No todos están dispuestos a mirar dentro, a enfrentar su sombra, a hacerse responsables de su energía, a observarse con compasión, a abrazar la soledad y a cultivarse desde dentro. Y mucho menos están listos para dar el paso final, elegir desde la plenitud y no desde la carencia. Si has recorrido conmigo este camino, quiero que te detengas un momento y lo reconozcas. Acabas de desbloquear algo muy valioso, porque ahora entiendes que la dependencia emocional no es un destino inevitable, es un patrón que puedes desactivar. Has visto que lo que parecía amor muchas veces era miedo, que lo que parecía compañía muchas veces era huida, que lo que llamabas necesidad era en realidad la voz de una parte de ti que no habías aprendido a escuchar. Y lo más importante, has descubierto que la libertad no llega cuando alguien te elige, llega cuando te eliges a ti mismo. Piensa por un momento cómo cambiaría tu vida si empiezas a aplicar estas 6 enseñanzas. Si cada día reconocieras tu sombra en lugar de negarla, si asumieras la responsabilidad de tu energía sin esperar que otros la carguen, si observaras tus emociones sin juzgarte ni castigarte, si abrazaras la soledad en lugar de temerle, si cultivaras pasiones, hábitos y prácticas que te devuelven a tu centro, y si finalmente aprendieras a elegir desde la plenitud, no desde el miedo, no estarías a merced de nadie. No dependerías de un mensaje para sentirte valioso. No vivirías con la angustia de perder lo que tienes, serías libre, y esa libertad es el terreno donde florecen las relaciones más auténticas. Jung nos recordó que hasta que lo inconsciente no se hace consciente, gobierna nuestra vida. Pero ahora que lo has hecho consciente, ahora que lo has visto, el poder ya es tuyo.
La decisión está en tus manos, seguir como antes o dar el paso hacia tu verdadera autonomía emocional. Y aquí quiero hablarte directamente. Si este video te resonó, si en algún momento sentiste que describía lo que tú mismo has vivido, no lo dejes pasar como un contenido más. Tómalo como una señal de que estás listo para dejar atrás la dependencia y empezar a construir tu vida desde la plenitud. Si te ha servido, suscríbete al canal, no solo porque así apoyas este proyecto, sino porque lo que viene puede ayudarte aún más en este camino de autoconocimiento y libertad interior. Dale like para que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar que no están condenadas a depender de nadie. Y sobre todo, no te vayas todavía. Ve al último video del canal. Te aseguro que complementa este mensaje y te dará más claridad, más fuerza y más herramientas para seguir creciendo. Recuerda esto, no eres débil por haber dependido, no eres menos por haber buscado afuera lo que no encontrabas dentro. Todos lo hacemos, pero la diferencia entre quienes siguen atrapados y quienes se liberan está en una sola cosa, la decisión de despertar. Y hoy tú ya diste ese paso. Ahora vive desde ahí, elige desde la plenitud. Abraza tu sombra, confía en tu capacidad de sostenerte, aprende a disfrutar de tu compañía y comparte tu abundancia con quienes sumen a tu vida. Ese es el verdadero camino de la libertad emocional. Ese es el regalo más grande que puedes darte.